Bueno, llegó nomás el último resumen del año. ¿Qué 2024 tuvimos para todas las criptomonedas, para Bitcoin particularmente? Realmente un año muy, pero muy movido. Pasaron tantas cosas que parece que hubieran pasado 5, 6, 7 años dentro de uno, dentro de cripto, porque realmente hubo mucho, pero mucho movimiento. Si vamos al inicio de 2024, nos encontraba con Bitcoin más o menos en los $40.000. Estamos cerrando el año con Bitcoin cerca de los 100.000, con muchísimo crecimiento, con muchísimas cosas que pasaron y mucha expectativa por lo que se viene en 2025. Así que qué mejor que repasar todo lo que pasó, lo más importante de todo lo que pasó en este 2024, en el último resumen de la semana de cripto, en el resumen anual de 2024, viendo absolutamente todo lo más importante que pasó durante este año. Así que les traje 7 principales temas que fueron tendencia, que fueron furor durante este 2024. ¿Te acordarás de todos? Bueno, noticias positivas, noticias negativas, vamos a verlas todas. Si vamos al precio, nos situamos. 1 de enero de 2024, el precio de Bitcoin estaba a $42.000. Vean lo que hizo, subió durante ese enero, después tuvo una caída que llegó a valer más o menos $38.000 y ahí crecimiento exponencial. Lateralizó desde más o menos marzo hasta lo que fue las elecciones de Estados Unidos en noviembre dentro de un rango eterno que se hizo durante 6, 7 meses. La verdad que estuvo el precio ahí con muy buenas también oportunidades de compra para aquellos que logramos aprovechar, para aquellos que tenemos más conocimiento en el mercado y vimos esas oportunidades de compra durante este año y muchísimo crecimiento desde las elecciones de Estados Unidos en adelante. Ahora, las 7 principales noticias, ¿cuáles fueron? Bueno, la primera de todas, una de las noticias que hizo impulsar el precio llegó el 10 de enero con la Comisión de Valores aprobando, dando luz verde a los ETF de tanto de Bitcoin como de Ethereum. ¿Sí? Esta posibilidad de que se comercie Bitcoin directamente en la bolsa de Estados Unidos. Una noticia muy positiva que trajo muchísimo ingreso de capital, lógicamente, a Bitcoin, a Ethereum, y con eso también entrando después al resto del mercado. Tuvo récord en su debut, superando ampliamente a lo que fue el debut del ETF del oro. Realmente mucha, pero mucha expectativa había previo a esto y cuando salió muchas compras. Si vemos el histórico, por lo menos acá podemos ver de los últimos días, casi todos los días en positivo. De hecho, si vamos al neto nos da 35.000 millones de dólares positivos que compraron los ETF, con la mayoría de los días en positivo. Justo venimos de una semana en donde BlackRock y otros ETF empezaron a vender Bitcoin con algún movimiento medio sospechoso, pero después, si vamos para atrás, encontramos casi todos los días números positivos. Empresas e instituciones comprando a mansalva Bitcoin, y esto hizo que haya un shock obviamente en la oferta que hay de Bitcoin, porque hay mucha cantidad de unidades de Bitcoin que se están comprando constantemente, y la reducción en la emisión de nuevos Bitcoin hizo que no se genere nueva cantidad de Bitcoin suficientes para suplir la demanda de los ETF. Esto hizo que obviamente el precio de Bitcoin subiera y subiera con fuerza hasta los $108.000, que fue el precio máximo histórico que tuvimos durante este 2024. Así que los ETF, sin lugar a dudas, una de las grandes noticias positivas que tuvo Bitcoin durante este año. La segunda noticia, y ya revelo que es positiva, aunque ya la sabíamos hace tiempo, tiene que ver con el halving de Bitcoin. El 12 de abril de 2024 se llevó a cabo el quinto halving. Este evento que sucede de manera programada, no es que pasa absolutamente nada más que un cambio en lo que es la emisión de nuevos Bitcoin, en donde justamente se reduce la emisión a la mitad. Cuando vemos a todos los bancos, a todos los gobiernos del mundo imprimiendo más y más de sus billetes, incrementando la base monetaria, bueno, Bitcoin tiene reglas programadas, y dentro de sus reglas programadas es que cada más o menos 4 años, para ser exactos 210.000 bloques en Bitcoin, reduce su emisión a la mitad. Al principio, cada bloque, más o menos 10 minutos, se generaba 50 Bitcoin nuevos. Después se redujo a 25, a 12,5, 6,25, y actualmente se están produciendo cada 10 minutos 3.125 Bitcoin. Esto es que cada vez hay menos Bitcoin nuevos, y dentro de 4 años se va a volver a reducir a la mitad, a 1,5, más o menos un poquitito más de 1,5. Y esta es la noticia positiva. Se produjo un nuevo halving y si bien hay mucha expectativa, sigue funcionando todo con normalidad. De un bloque al otro se empezaban a producir menos Bitcoin y obviamente esto tiene un impacto en el precio a largo plazo. De hecho, si vemos este gráfico, nos ayuda a ver
El halving, cada raya verde es justamente el halving y lo que pasó después. El área que está sombreada de verde es el tiempo que pasó hasta ahora y el tiempo que había pasado hasta el halving anterior, ¿sí? Para que comparemos más o menos cómo estamos en qué fase del ciclo, entendiendo que los halving en Bitcoin marcan el ciclo de todo el mercado cripto. En 2013 tuvimos más o menos el halving en los $13 y después llegó hasta los 1200, 1100 y pico. Lo mismo pasó en el halving de 2016, cuando estaba más o menos $600 y llegó hasta los $19.000 en aquel ciclo. Después en el halving de 2020, plena pandemia, cuando todos los gobiernos emitían más dinero, Bitcoin redujo a la mitad su emisión. Una locura, dejando claramente en evidencia que es un dinero superior. Más o menos estaba entre los 8 9 mil dólares y llegó hasta los 69.000 en ese ciclo. Y bueno, tuvimos este halving de este año que tuvo una particularidad, es que tuvo un precio máximo histórico previo al halving, algo que no había sucedido nunca en la historia. Yo creo que tiene que ver mucho con esto de que la gente ya sabía que después del halving empieza a subir el precio de Bitcoin, entonces empezaron a comprar antes y eso hizo que tengamos un nuevo máximo histórico previo al halving. Lo tuvimos más o menos en torno a los 63.000, $64.000 y de ahí que subió, obviamente rompiendo la barrera de los $100.000 y llegando hasta los 108.000. El tercer gran suceso que tuvimos durante este 2024 en cripto estuvo relacionado con el gobierno de Alemania y la venta de 50.000 Bitcoin. Esta noticia en el momento fue negativa. ¿Por qué? Porque Alemania salió a liquidar, a vender 50.000 Bitcoin que tenían confiscado de distintas actividades ilícitas y eso hizo que el precio de Bitcoin bajara. No me acuerdo si estaba en torno a los $60.000 y el precio de Bitcoin terminó bajando fuerte hasta los 50.000, pero rápidamente se recuperó, mostrando que ni siquiera un gobierno vendiendo 50.000 Bitcoin de golpe pudo afectar el precio de Bitcoin a largo plazo. Y sin ir más lejos, estos mismos Bitcoin que vendieron más o menos en un precio promedio de $55.000 por Bitcoin, le produjeron una pérdida, un costo de oportunidad al gobierno alemán de 2.7 billones de dólares. Sí, porque vendió, acá dice, a $53.000 más o menos, y si tenemos en cuenta que ahora está en 94.000, 95.000, una pérdida importantísima de plata que tuvo el gobierno alemán. De hecho, desde el momento que terminó de vender, se recuperó el precio y nunca más volvió a los $53.000, dejando en evidencia que para mí tomaron una mala decisión. Si bien es lo que tenían que hacer de liquidar los Bitcoin, yo creo que podrían haber cambiado las reglas para holdear esos Bitcoin y hoy tendrían muchísimo más dinero. Pero bueno, será una joda que tengamos entre todos los que estamos en cripto, calculando la cantidad de plata que tendría Alemania si no hubiera vendido Bitcoin a lo largo de los años, seguramente si Bitcoin sigue subiendo. Así que lamentablemente por Alemania vendió 50.000 Bitcoin a $53.000. La cuarta noticia más importante tuvo que ver con la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Había muchísima expectativa por lo que podía llegar a pasar si ganaba Donald Trump, si ganaba Kamala Harris, si subía o no bajaba cripto. Bueno, tuvimos el balazo que le pegaron a Donald Trump unas semanas antes de que sean las elecciones de Estados Unidos y en el momento que sucedió ese acontecimiento, que alguien intentó matar al por entonces candidato a presidente de Estados Unidos, el precio de Bitcoin subió, dando a claras muestras de que Trump tenía mucha más chance de ganar a partir de ese momento y que si Trump ganaba, Bitcoin y todo el mercado cripto iba a subir con fuerza. Y eso es lo que terminó pasando tras justamente la victoria de Donald Trump, un Trump que en las campañas previas se autoproclamó como el primer candidato, el primer presidente bitcoiner de la historia de Estados Unidos y del mundo, te diría, más allá de lo que tiene que ver con el presidente de El Salvador, pero habló mucho durante toda esa campaña que tuvo electoral sobre Bitcoin y las criptomonedas y esto hizo que desde el 6 de noviembre que tuvimos la elección en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, que tanto Bitcoin como el resto de las criptomonedas no pararon de subir y ahora la expectativa está en lo que puede llegar a pasar, sobre todo el año que viene, a partir de que asuma Donald Trump el 20 de enero, de si va a poner una reserva estratégica en la Reserva Federal de Estados Unidos en Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de estar acumulando oro como reserva de valor, empiecen a acumular Bitcoin. Se habla de que la intención de Estados Unidos es tener al menos 1 millón de Bitcoin. Sería más o menos el 5% de todos los Bitcoin que hay en el mundo y eso podría ser realmente
que Bitcoin llegue a los 500.000, 600.000, 700.000 dólares por Bitcoin. Obviamente el gobierno de Estados Unidos no podría comprar esa cantidad de golpe porque sería primero una suma infernal de dinero y segundo porque tendría tan impacto en el precio que el precio de Bitcoin justamente volaría y no hay tanta cantidad de Bitcoin circulante porque hay mucha gente que tiene Bitcoin y lo atesora a largo plazo. Entonces también vamos a ver cómo se termina desarrollando esto y si empieza a ser compras a lo largo de 2025 el gobierno de Estados Unidos, esperemos, y en el medio se pueden meter otros gobiernos también a intentar comprar y tener reservas estratégicas en Bitcoin. Y acá una noticia que salió en estos días, Bitcoin bate su récord histórico tras el triunfo de Donald Trump. Lo que vimos a partir del 6 de noviembre es Bitcoin rompiendo máximos históricos cada 2 o 3 días y llegando hasta los 108.000 dólares, como dijimos, que fue el precio más alto que tuvo en toda la historia y esperemos romper durante 2025. La quinta noticia más importante tuvo que ver con Bitcoin rompiendo la barrera psicológica de los 100.000 dólares, un número del que se venía hablando hace 3 o 4 años, que ya se hablaba de si Bitcoin iba a lograr superar la barrera de los 100.000 dólares o no. La verdad es que lo logró romper, rompió con fuerza, aunque ahora estamos viendo un retroceso, pero realmente logró pararse por encima de los 100.000 dólares hasta el máximo que dije de 108.000. Y la verdad, esto es algo histórico también para el mercado cripto, ver a Bitcoin en las 6 cifras y obviamente ahora empieza la carrera hacia el millón. Estamos hablando de estamos a un 10% de lograr que un Bitcoin valga 1 millón de dólares, así que arranca una nueva carrera. Una muy buena noticia que tuvimos durante este 2024 que llegó a principios de diciembre cuando después llegó hasta los 108.000 dólares. La sexta noticia y muy importante que llegó los últimos días y para mí era importante también tenerla dentro del resumen anual, sobre todo por lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas, tiene que ver con la ley MiCA, una ley que se estableció en Europa y que afecta de alguna manera al mercado cripto porque, por ejemplo, USDT a partir de estos días va a estar prohibido en un montón de países de Europa. Y esto sin dudas es un golpe al mercado cripto. ¿Por qué? Porque se pierde de alguna manera la privacidad, se empiezan a regular de una manera no tan conveniente para aquellos que queremos tener la soberanía sobre nuestro dinero y no estar dándole explicaciones a los gobiernos. Bueno, en Europa, con esta excusa de proteger a los inversores, sacaron una ley que tiene un montón de puntos que la pueden ver y si les interesa les puedo hacer un video explicando más a detalle qué implica justamente la ley MiCA, pero sí lo que hay que decir es que empieza de alguna manera Europa a regular cuando vemos que quizás China y Estados Unidos se están peleando por ver quién termina siendo la gran potencia mundial y qué avances terminan presentando y demás. Europa lo único que hace es regular y pareciera que es la única solución que tienen. La verdad es que yo de esta manera no veo que sea alentador el futuro para Europa en general, no solo por cripto, sino a nivel general, porque veo que están poniendo muchas regulaciones, muchos estados metiéndose cada vez más en el bolsillo de la gente y esto a largo plazo no termina bien. Si no, nos pueden preguntar a nosotros que vivimos en Argentina qué resultados tuvo que gobiernos se metan durante años y años cada vez más en cada uno de los movimientos que hacíamos con nuestro dinero y en cada cosa que queríamos hacer, poniéndole regulaciones, poniéndole traba a lo que es el avance natural de los mercados. Y por último, como suceso número 7, tenemos a las altcoins rompiendo máximos históricos, en muchos casos con crecimientos exorbitantes. Acá particularmente busqué en CoinMarketCap y puse los proyectos que más crecimiento tuvieron de un año al otro. Obviamente hay proyectos que valían prácticamente cero y no eran conocidos, que tuvieron mucho crecimiento, como es el caso de Virtual, que está relacionado con agentes de inteligencia artificial, una narrativa que empezó hace un par de semanas y que por eso tuvo un 26.000% de crecimiento durante el año, pero es porque partía prácticamente de cero. Ahora, otros proyectos sí tuvieron rendimientos muy grandes, como el caso de Aerodrome, el principal exchange descentralizado de la red de Base, 2.700%, Pepe 1.300% y ahora con el caballo del comisario, como dicen, con el querido Elon Musk metido dentro de lo que es el gobierno de Estados Unidos y Elon Musk todo el tiempo tuiteando a favor de Pepe, yo creo que puede tener mucho crecimiento junto con Dogecoin. Creo que estas dos meme coins que de alguna manera adoptó Trump van a crecer mucho y mucho durante este año. Después también otras meme coins que tuvieron su crecimiento exorbitante, como el caso
de WIF. Después, para destacar el caso de Sui y un proyecto que viene a competir la Solana, que creció muchísimo en muy poco tiempo, un crecimiento del 457% desde esta misma fecha el año pasado hasta ahora. Después tenemos otras meme coins como Floki, Radium, el principal exchange de la red de Solana, también creciendo muchísimo. Y después, para mí, acá hay que destacar un par de casos. XRP con un crecimiento del 200%, pero en realidad tuvo un crecimiento del 400% más o menos en 2 o 3 días, ubicándose como el tercer proyecto de mayor capitalización del mercado de todo el mundo cripto. Bitcoin, Ethereum, XRP. Una locura realmente lo que pasó. Tiene que ver mucho con las batallas que tuvo XRP durante los últimos 3 o 4 años con la SEC y el cambio justamente de gobierno. Después también, para destacar el caso de Hedera con HBAR, crecimiento muy grande y realmente un proyecto que creo que va a seguir creciendo mucho durante el 2025. Y después sí tenemos otros proyectos que también son conocidos, como el caso de Aave. Si vemos que Ethereum sube y entra liquidez justamente al ecosistema de Ethereum, vamos a ver cómo todos estos proyectos van a crecer y mucho durante 2025. Así que era como última noticia, como último repaso de estas 7 principales cosas que sucedieron en 2025, perdón, en 2024, ya me estoy adelantando, repasar lo que han pasado con las altcoins y sin duda serán los primeros 3 a 6 meses del año que viene, ahora sí, el 2025, súper interesantes para ver. ¿Por qué? Porque en el año posterior al halving sucedió esto. 2017, halving había pasado en 2016, crecimiento, enero del 30%, febrero del 48%, marzo del 214%, abril del 67%. 4 meses en positivo para Ethereum y todas las altcoins. Una locura. 2021, lo mismo. 2020 había sido el halving. 2021, el año siguiente, 78,8% en febrero, 34 en marzo y 44 en abril. 2024 tuvimos el halving, como les dije. 2025 es el año siguiente. Si se llegan a repetir estos crecimientos, realmente vamos a vivir una primera mitad de año que va a ser una tremenda, pero tremenda locura. Así que estén alertas. Acá en este canal vamos a estar haciendo un repaso de todas las noticias de manera semanal. Todos los lunes van a encontrar un resumen con lo mejor que pasó durante esa semana, como así también análisis de distintas criptomonedas y qué proyectos veo que pueden crecer en las próximas semanas. Así también pueden ir aprovechando esas oportunidades de inversión. Y cuando llegue el tiempo también les voy a estar avisando en este canal a medida que voy haciendo ventas. Porque no solo se trata de comprar y ver cómo suben, sino de vender. Si no vendiste, nunca materializaste ganancias. Así que para mí lo más importante de 2025 va a tener que ver con la toma de ganancias. Y voy a estar hablando muchísimo, pero muchísimo en este canal. Así que si todavía no estás suscrito, es el momento de darle suscribir, darle manito para arriba y de mi parte desearles que estén cerrando de manera maravillosa el 2024 y que arranquen un 2025 con toda. Va a venir lleno de oportunidades, lleno de cosas que se pueden hacer. Seguramente tengan muchísimo crecimiento a nivel personal, como así también en lo financiero y en todas las áreas de su vida. Así que a meterle con todo, a aprovechar que realmente pueden hacer de este año el mejor año de su vida. Disfruten, pásenlas lindo y nos vemos en otro video. Chau, chau.